Continuamos con la serie de exposiciones en el Evangelio de San Marcos, así que abramos nuestras Biblias en Marcos y vamos al capítulo 13. Marcos capítulo 13, leemos los primeros 4 versículos. Dice así: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacob, con los líderes judíos, con los saduceos, con los fariseos, con los herodianos, con los sacerdotes, con los escribas. El planteamiento inicial era ver esto desde dos encabezados, que la semana pasada vimos lo que era la predicción de la caída de Jerusalén, y el segundo encabezado era la pregunta de los discípulos. La semana pasada abordamos los primeros 2 versículos cubiertos o cobijados bajo el primer encabezado, que era la predicción de la caída de Jerusalén. Hoy vamos a ver entonces el segundo encabezado que nos habíamos propuesto, que es la pregunta de los discípulos. Me pasó algo similar con el hermano Mariano, que pensaba que iba a terminar hoy, pero de hoy en 8 vamos a ver otro pedacín que nos va a quedar ahí pendiente. Pero vamos a centrarnos en lo que es hoy y el siguiente domingo, en lo que es esto. Entonces, la pregunta que los discípulos hicieron al Señor, después de que el Señor les dijo que no quedará piedra sobre piedra, refiriéndose al templo. Recordemos que ellos estaban maravillados, porque eran, digámoslo así, ladrillos bien adornados, habíamos dicho. Y el Señor de estos fue que les dijo que no quedará piedra sobre piedra. Digamos, el templo, va a ser reducido a escombros. Vimos también de introducción algunas breves características del tipo de sermón contra el que estamos, veámoslo así, como enfrentándonos o contra el que nos vamos a exponer. Y vimos que era un sermón que tenía algunos rasgos, dijimos, apocalípticos, más tenía otros rasgos que eran como muy exhortativos en cuanto a velen y oren, porque ya que estén atentos al actuar del Señor. Y esto es porque cuando el Señor, como lo vamos a ver más adelante, cuando el Señor empieza a desarrollar toda la temática basada en las preguntas que le hicieron los apóstoles, digamos que esta temática es una que comienza desde algo tan pequeño como no quedará piedra sobre piedra, hasta que, como lo vamos a ver después, termina con el Señor sentado en su trono, juzgando a todas las naciones y seleccionando a unos a la derecha y a otros a la izquierda, y diciéndole a unos: venid benditos de mi Padre, pero también diciéndole a otros de las naciones: apartados de mí, malditos al fuego eterno. Es un sermón que empieza entonces con algo pequeño, local, y termina con todas las naciones delante del Señor Jesús, enfrentándose a Él como un juez. Esto es bueno tenerlo en mente, solo para que dijimos, o para que lo tengamos presente, que en este sermón como tal, una de las cosas más retadoras o más difíciles del mismo es eso: ver dónde el Señor está hablando de algo local, que en ocasiones es un poco más fácil, más en otras no, o ver cuando el Señor, digámoslo así, hace un corte para hablar de algo ya más universal. Digamos que este es uno de los pasajes, por decirlo así, más acalorados de toda la Biblia. Y es porque en cuanto al tema, digamos, de la escatología, cuando uso el término es la doctrina de los últimos tiempos, de las últimas cosas, la doctrina del fin del mundo, tal vez que se nos puede hacer un poco más familiar. En cuanto a ese punto particular, todos los puntos de vista que hay dentro del cristianismo tienen que afirmar o tienen que estar convencidos de ¿qué? De que el punto que creemos es el mismo punto que el Señor Jesús sostenía. Y este es uno de los puntos más críticos o de los sermones más puntuales,
porque es donde se ve la escatología que tenía el Señor Jesús. Y entonces, de ahí también debe surgir como cierto reto hacia nosotros, no solo en el punto escatológico, sino en toda la doctrina general cristiana, y es preguntarme si yo creo lo que Jesús mismo creía, si yo tengo el mismo entendimiento que el Señor Jesús tenía. Porque si no estamos creyendo lo que Jesús creía, ya la verdad es que tirarlo a la basura, porque no, debemos creer lo que Jesús creía. Por ejemplo, los que creen que habrá, no sé, un rapto secreto, que Jesús vendrá, se quedará suspendido en el cielo como a medio camino y que hará desaparecer a los suyos. Bueno, los que creen eso lo hacen, espero yo, convencidos de ¿qué? De que es el punto de vista de Jesús. Los que no creemos que habrá un rapto secreto, sino que hay una venida física del Señor en donde traerá los cielos nuevos y la tierra nueva, también lo creemos. ¿Por qué? Porque creemos que Jesús lo enseñó, que es el punto de vista doctrinal, escatológico del Señor Jesús. Los que creen que después de la segunda venida de Cristo habrá un periodo de 1000 años, por ejemplo, literales, bueno, deben creerlo porque están convencidos de que Jesús lo enseñó de alguna manera. Los que no creemos también, entonces, que después del retorno físico de Cristo habrá un reinado literal de 1000 años, no lo creemos. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que Jesús no lo creía. Y ahí surge como ese reto que todos debemos hacernos en cuanto a nuestra doctrina, es si Jesús lo creía o no. Ahora, para eso entonces, ¿qué debemos hacer? Ir a este sermón escatológico que el Señor Jesús predicó, verlo en su contexto y de ahí entonces poder dar algunas respuestas a ciertas preguntas, como esa. O veámoslo así, dejemos que el texto nos guíe y que la Biblia misma sea la que hable. Y solo de esta manera creo que es que podemos tener algún cierto grado de convencimiento en cuanto a qué creía Jesús y qué creemos nosotros como personas hoy en día. Eso como para tener una breve introducción a lo que vamos a ver. Vamos a ver entonces, dijimos, las preguntas de los discípulos. Y las preguntas de los discípulos, veámoslo así, las mismas ya plantean como una llave interpretativa para lo que va a seguir. Digo llave interpretativa porque en cuanto al texto que vamos a ver, por lo menos existen tres posiciones generales. Existe una que se llama la visión preterista, la cual afirma que el discurso habla de los eventos ocurridos en el año 70 con la caída de Jerusalén. De esa postura está una que dice que la mayoría del texto habla de eso y con uno que otro pedacito, veámoslo así, habla de la segunda venida del Señor. De estos, por ejemplo, podemos citar creo que a un amado hermano de nosotros que ya está con el Señor, el doctor R.C. Sproul. Él era el que sostenía un punto de vista preterista en cuanto a este texto, un punto de vista preterista parcial. Otro punto de vista es un punto de vista futurista, el cual afirma que lo descrito aquí en este texto es algo que corresponde meramente al futuro. Y un tercer punto de vista, que es el defendido por el presente aquí y por la mayoría de mileniales, es que es un texto, creo que ya se los he dicho, pero lo vuelvo a reiterar, que habla tanto de eventos locales como de eventos futuros. Y creo que la llave misma para entender eso en el texto se deriva de la pregunta de los discípulos. Así que centrémonos entonces en la pregunta de los discípulos. Vayamos a los versos 3 y 4 del Evangelio de Marcos capítulo 13. Dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Primero veamos la ubicación. Se sentó, dice, en el monte de los olivos. Ya hemos visto que este monte como tal tiene en sí un significado ya como profético, un significado en sí de caos o escatología dentro de la teología del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque siempre era un monte que evocaba el accionar de Dios
en cuanto a su relación con el pueblo. Cuando Dios abandonó al templo en el antiguo pacto, dice que la gloria de Dios se salió del templo y se fue a posar al monte de los olivos. Zacarías 14 nos describe este mismo monte como cuando Dios mismo hace la irrupción y viene, digámoslo así, y aterriza en el monte de los olivos y lo parte en dos, y de esta manera defiende a su pueblo de las demás naciones que lo están rodeando. Leo Zacarías 14, versículos 3 al 5 para ustedes. Dice así: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones que peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías el rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios con él y con todos sus santos. Es como les decía, aquí Zacarías, digámoslo así, nos describe como el conflicto final, cuando todas las naciones están rodeando a Jerusalén. Entendamos eso como una imagen simbólica. Todas las naciones rodeando Jerusalén en guerra contra la misma. Y entonces, ¿qué pasa? Irrumpe Dios en esa batalla, parte el monte de los olivos en dos y su pueblo tiene una ruta de escape, y en cambio dice, peleará Jehová contra las demás naciones. Lo que vemos en la clásica imagen del Antiguo Testamento es Jehová peleará contra las naciones, o Jehová defenderá a su pueblo. Y es en este monte particular de ese gran significado donde el Señor entonces dijo que no quedará piedra sobre piedra, y es desde este monte donde el Señor predica sobre lo que acontecerá con el futuro de Israel y con el futuro de la iglesia. Entender esto, por ejemplo, nos ayuda, como dije, que es una imagen simbólica de lo mismo. No es que el Señor vaya a venir literalmente sobre ese monte llamado Los Olivos, o sobre unos cuantos metros de tierra allá en Oriente. Y esto por un lado nos guarda, ¿por qué? Porque nos guarda de los lucradores de la fe que lucran con la tierra de Palestina, con el zacate de Palestina, con el agua del río Jordán, con polvo del monte de los olivos, y quién sabe cuántas cosas más venden. Bueno, esto ya nos debe guardar en ese sentido de que cuando uno lee Zacarías debe entenderlo como un texto simbólico que habla de la irrupción de Dios en defensa de su pueblo. Ahora, ¿qué es notorio aquí? Que Jesús estaba frente al templo, que desde el monte de los olivos el Señor podía ver el templo. Digamos que era un mirador perfecto para admirar los 300 por 500 metros de toda la estructura del templo. Y desde ahí el Señor y los mismos discípulos tenían una vista magnífica. Desde ahí podían ver sus muros, sus atrios, todo ese brillo de las paredes adornadas. Y seguro, yo me imagino que desde esa montaña alta, viendo para abajo el esplendor del templo, y recordar que el Señor les haya dicho, no quedará piedra sobre piedra, despertó la curiosidad de los discípulos. Y ya los mismos estaban como atando ciertas conclusiones a eso, de no quedará piedra sobre piedra. Y entonces, ¿qué hacen? Dice el versículo, Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte. ¿Qué le preguntaron? Verso 4. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ahora bien, esta sección que vamos a ver ahorita la titulo La doble pregunta de los discípulos. Aquí, con una lectura sencilla de Marcos, podemos ver algo. Esta doble pregunta dice, uno, ¿cuándo serán estas cosas? Y la otra, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Al leer esto, creo que pueden surgir interrogantes ante nosotros, como ¿es una sola pregunta? ¿Es un mismo tema? ¿O son varias preguntas las que los discípulos están haciendo? Esta mañana vamos a primero
trabajar y demostrar el supuesto de que los discípulos ahí están haciendo, vámonos así, una sola pregunta, pero con dos temas mezclados. O incluso se podría tratar como dos preguntas independientes al ser dos temas. Uno es la caída del templo, la caída de Jerusalén como tal, y la segunda pregunta está más de la mano con lo que nosotros conocemos, con la doctrina del fin del mundo. Ahora, para los discípulos entonces, oír que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra, los llevó de inmediato, debemos entenderlo, a que esto significó el fin de todo. Ahora, es natural, pongámonos, creo que en los pies de ellos, porque todo su culto giraba en torno al templo, en torno a los sacrificios. El templo era la habitación de Dios. Si ese culto y ese templo como tal era reducido a cenizas, eso ya en la mente de ellos es como se acabó todo. Llamémoslo así tal cual, tal vez después lo aclaramos, pero el fin del mundo se viene sobre nosotros. Y por eso surge esa pregunta con temática mezclada. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ahora bien, para entender esto un poco más fácil, los evangelios paralelos nos ayudan un poco más. ¿Por qué? Porque Marcos nos presenta, digamos, las preguntas un poco más resumidas o un poco más por encima. Porque Marcos nos plantea las dos preguntas en términos de estas cosas y todas estas cosas. La diferencia son todas. Pero cuando uno va a los evangelios paralelos, por ejemplo, Lucas 21, vayamos a él. Lucas 21, versículo 7, dice así. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Cuál esto? No quedarás piedra sobre piedra. Y veámoslo, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Veámoslo que en un sentido, Lucas lo plantea muy similar a Marcos. Ambos, Lucas y Marcos, dicen cuándo será y qué señal. ¿Cuándo será esto y qué señal de todas estas cosas? Digamos que por ahí van como la doble división hasta el momento. Ahora vayamos a Mateo 24, versículo 3. Mateo 24, versículo 3. Dice así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo entonces nos detalla un poco más qué significaba todas estas cosas de Marcos. Mientras que se mantienen igual en cuándo serán estas cosas, no quedará piedra sobre piedra. Ahí ya la temática en la segunda pregunta se torna un poco más amplia. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando Marcos entonces nos habla de la señal de todas estas cosas, el evangelio paralelo de Mateo nos describe un poco más claro a qué se refiere Marcos con todas estas cosas. Entonces, todas estas cosas en Marcos son, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Por un lado, entonces, ¿cuándo se cumplirán estas cosas? La destrucción de Jerusalén. Y por otro lado, preguntan, ¿qué señal? ¿Y qué señal de qué? De la venida del Señor y del fin del siglo. Ahora bien, bajo esto, vamos a ver ahora, centrarnos en esta segunda parte de las preguntas, porque creo que la primera está un poco más clara. La caída de Jerusalén, ¿cuándo ocurrirá esto? Y el Señor lo va a abordar. Ya vimos un poco la semana pasada. Ahora quiero que nos detengamos en esta otra pregunta y nos detengamos en esos dos encabezados.
la señal de tu venida y el fin del siglo. ¿Qué significaba esto para los apóstoles? ¿Qué significaba la venida del Señor y el fin del siglo? Porque surgen interrogantes. ¿Estos términos se refieren tal cual a la caída de Jerusalén o se refieren a otra cosa distante o distinta, pero relacionada? Para eso entonces, centrémonos un poco primeramente en el término tu venida. Y de ahí creo que surge otra interrogante, o que por lo menos debería surgir. Los discípulos entendían que la destrucción del templo implicaba el actuar de Jesús. O podemos preguntarnos por otro lado, ¿qué entendían los discípulos cuando le preguntaron esto? ¿Qué señal habrá de tu venida? Digámoslo, ellos tenían al Señor presente. Y digámoslo así, tal vez no tenían muy claro un panorama que nosotros ahora sí como cristianos lo tenemos. Porque cuando nosotros hablamos de la venida del Señor, nosotros tenemos el panorama bien claro que hay primera venida y segunda venida. Los discípulos, veámoslo así, para este momento no estaban tan claros en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque el Señor no había muerto, el Señor no había resucitado, el Señor no había ascendido a los cielos. Y una de las cosas que nos dicen los evangelios es que el Señor ya les abrió la mente para que entendieran las escrituras, algo que ocurre post-resurrección. Así que ya eso nos debe guiar, o por lo menos nos debe traer cierta cautela a nuestra mente, a ver que puede haber cierto sesgo en la pregunta de los apóstoles. Muy similar como cuando preguntan en Hechos 1, ¿cuándo será restaurado el reino? Y nos enseñó el hermano Mariano que la respuesta del Señor: a vosotros no os corresponde. Ya que el Señor, aún así, no preparó a su iglesia como para esa especulación escatológica, pero sí, como vamos a ver, hay ciertas directrices puntuales a lo mismo. Entonces, ¿qué significaba esto de tu venida? Como tratemos de ubicarnos en los pies de los discípulos en ese momento, y Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Pero Él ya estaba ahí, ya había venido. El término como tal que usan aquí es la palabra parusía. En la mente de ellos estaba eso: ¿qué señal habrá de tu parusía? El mismo como tal, en sí en la Biblia ya tiene esos tintes como escatológicos. Tiene un significado sencillo que es presencia. Es antónimo de ausencia, es así. Y entonces, ¿qué señal habrá de tu presencia? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y para esto mismo, la Biblia usa el término de una manera en sí un poco amplia. ¿Por qué? Porque es un término, veámoslo así, que como puede significar presencia física, a veces también es como podemos hablar en ese término de parusía, de la venida del Espíritu Santo, y es una presencia espiritual. Pero también otra cosa que podemos plantearnos aquí es, mientras Jesús estaba con sus discípulos, Él ya había hablado con los mismos de que vendría o de que volvería. Porque esa pregunta muy surge como en ese contexto de despedida, como cuando alguien se va y yo le pregunto: ¿y cuándo volverás? Es algo así como: ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Me vas a avisar que ya, o me vas a llamar que vienes? Podemos entenderla así, como en ese contexto de ellos ya tenían cierto conocimiento de Él va a volver, va a dejar de estar con nosotros, pero va a volver. Por ejemplo, ellos habían oído a Jesús decirles en Mateo 10:23, cuando dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Por ejemplo, aquí el evangelismo y la persecución dentro de las ciudades de Israel dice que no terminaría antes de algo llamado de que venga el Hijo del Hombre. En Mateo 16:28 vemos algo similar. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esto, como lo recordamos, cuando David nos enseñó, era como una referencia a la transfiguración.
Y en Marcos lo planteaba así. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Marcos 8:38 nos plantea algo similar. Dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Hay muchos otros textos que nos hablan de esto, como el Señor viniendo, del Hijo del Hombre viniendo, o de algo llamado venida. Pero los mismos, tal vez cuando digo otros, pueden ser una referencia clara a la venida del Espíritu Santo. Estos como tal los seleccioné aquí para ser leídos. Los mismos tienen una característica que comparte nuestro texto de Marcos 13, y es ese nombre que el Señor se llamaba a sí mismo, o ese sobrenombre, digámoslo así, es el Hijo del Hombre. Y es el término clave, creo, para entender también esta pregunta, porque es en estos términos que el Señor responde. Los discípulos preguntan: ¿qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Y en Marcos 13:26 el Señor responde: entonces verán ¿a quién? Al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. O muy similar también a Mateo 25, dice: cuando venga el Hijo del Hombre con sus santos ángeles, se sentará en su trono. La respuesta que el Señor da a esa pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida?, es una respuesta marcada por ese encabezado de el Hijo del Hombre. Ahora bien, este término Hijo del Hombre, creo que ya lo hemos visto, pero podemos dar un breve repaso. Se encuentra en Daniel 7. Y es casi seguro que eso era lo que estaba en la mente de los discípulos cuando le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida? Vayamos a Daniel 7, versículos 13 y 14. Daniel 7, versículos 13 y 14 dice así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Sin meternos en mucho detalle dentro del texto de Daniel, más adelante creo que sí lo tocaremos un poco más a fondo. Ahorita, para nuestros propósitos del día de hoy, algo que nos debe quedar claro cuando leemos el texto de Daniel son los conceptos de Hijo de Hombre y después dominio, poder, reino. O podemos plantearlo todo bajo esto último: reino. Cuando Daniel 7 nos habla de este Hijo de Hombre viniendo, podemos entenderlo como eso, como el reino de Dios. ¿Por qué? Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, ¿qué señal habrá de tu venida? Digámoslo que es una pregunta que va cargada con ese concepto de el reino de Dios, o podemos llamarlo así, con la venida del reino. ¿Qué señal habrá de la venida del reino y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de su poderío, de su gloria? O podemos entender así, como esta venida de Jesús es mismo como, o podemos verlo como Jesús mismo reclamando el reino que le pertenece. La venida de Jesús, entonces, la venida del Hijo del Hombre, podemos entenderla también como la venida del reino de Dios. Ahora bien, entendiéndolo así, creo que deben surgir ciertas interrogantes en nosotros. ¿Por qué? Estamos en el Evangelio de Marcos, y Marcos 1:15, digamos, nos muestra el primer sermón del Señor Jesús. Y creo que ya deberíamos casi que sabérnoslo de memoria, pero lo repasamos. Si no, la palabra de Dios obra poderosamente por eso mismo. Marcos 1:15, ¿cómo empezó el Señor Jesús predicando? El tiempo se ha cumplido,
el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. En el primer mensaje del Señor Jesucristo, Él hablaba de que el reino de Dios había venido, el reino de Dios se había acercado. Y ahora, en su último sermón, el Señor Jesús trae de nuevo entonces esa temática, el reino de Dios. Podemos verlo así. Mientras el Señor Jesús comenzó predicando sobre la inauguración del reino de Dios, ahora Jesús en su último sermón está hablándonos sobre la consumación de ese reino que ya había inaugurado 3 años antes. Entonces, esa venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre, en este contexto entonces de Mateo 13, entendámoslas como eso, la venida de la consumación del reino que ya había sido inaugurado cuando el Señor dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Con esto hay que tener claro entonces esto, que el reino de Dios tiene su aspecto inaugural, tiene su aspecto presente y tiene un aspecto final. Tiene un aspecto inaugural, como lo acabamos de ver cuando Jesús predicó, el tiempo se ha cumplido, arrepentidos y creed en el Evangelio, o el reino de Dios se ha acercado. Tiene un aspecto presente. Si gustan, vamos a Lucas 17, versículos 20 al 21. Lucas 17, versículos 20 al 21. Dice así. Preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El Señor claramente lo dice aquí, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El Hijo del Hombre se hizo presente, digámoslo así, para inaugurar el reino, para reclamar su soberanía. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo 2, Dios mismo le dio todas las naciones, mi hijo eres tú, y le dio todos los reinos, le dio toda autoridad por el poder de la resurrección, como lo vamos a ver. Pero el Señor Jesús, digámoslo así, vendrá también a consumar ese reino de manera definitiva. Y esa manera definitiva, digámoslo así, de esa consumación del reino, es de las que se mezclan mucho en este sermón particular de Mateo 13, perdón, de Marcos 13, ya se me confunden. ¿Por qué? Cuando el Señor habla del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, ¿y qué dice? Un lamento de toda la tierra. Cuando el Hijo del Hombre viene en las nubes y todas las naciones son puestas delante de él. Incluso esta misma venida del reino podemos verla así cuando Lucas en capítulo 22 nos dice así, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Vamos a decir, el Señor Jesús va a volver a participar presencialmente o físicamente de la cena del Señor con su pueblo. ¿Cuándo? Hasta que el reino de Dios venga. Entonces, esa venida física del Señor, cuando Él mismo participe nuevamente de la mesa junto con nosotros, vámonos así, es esa venida que consuma todas las cosas y la que se caracteriza por esa presencia real y física de Cristo en medio de su pueblo. Tan real y tan física que el Señor mismo beberá otra vez del fruto de la vid con nosotros. Participará nuevamente de pan y vino junto con su pueblo. Y esto es aquí, mis hermanos, es a lo que yo creo cuando sus discípulos, es a lo que se refieren sus discípulos cuando le preguntan qué señal habrá de tu venida. Y a lo que el Señor entonces responde, dice, verán. Verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Vendrá, ¿cómo dice? Con poder y gloria. ¿Y cómo? Visibles. El Señor dice,
verán al Hijo del Hombre, recordemos, verán al reino de Dios viniendo, vámonos así. Veas, es algo tangible. Verán al reino de Dios viniendo con poder y gloria. Y cuando vemos eso, verán, es la misma palabra que se usa, por ejemplo, cuando Pablo en 1 Corintios 15 nos dice, y se apareció a más de 500 discípulos. Ya, no, para esas personas no hubo duda, para esos 500 no hubo duda que estaban viendo al resucitado. Algo así es el énfasis que dan los evangelistas cuando dicen, verán al Hijo del Hombre. Es algo que a los sentidos no le va a quedar duda, que es la manifestación del Señor Jesucristo. Y es cuando lo que dice Filipenses 4:10, ya va a agarrar ese tono literal, cuando dice, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. El punto es ser algo tangible, que toda rodilla se va a doblar ante Él. Porque verán al Hijo del Hombre viniendo con poder. Esto mismo, mis hermanos, es lo que nos plantea toda la Biblia. Por ejemplo, cuando Apocalipsis mismo también nos responde. En Apocalipsis 1:7, cuando nos dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice aquí, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todo ojo le verá. De ahí que creo, mis hermanos, que la manera más consistente de interpretar esta pregunta de la venida, ¿qué señal habrá de tu venida o de la parucia del Señor? Creo que me parece más consistente entenderlo así, como que nos habla, por llamarlo así, del evento llamado el escatón o el fin del mundo, que nos describe la consumación de los siglos en el reino de Dios, cuando Jesús mismo vendrá. Y sumado a eso, mis hermanos, creo que un punto que no podemos olvidar es algo como la lectura sencilla de un pasaje. Yo tengo a alguien aquí y le pregunto cuándo volverá. Es porque espero que ese alguien sencillamente yo lo vea, como veámoslo así, sin hacerle mucho número a la cosa. Ahora, en cuanto a, por ejemplo, ¿qué entendía Jesús o la escatología de Jesús? En la escatología de Jesús, su venida sería visible o no. Y por lo menos creo que una de las cosas que el Señor Jesús aquí dice claro es, verán al Hijo del Hombre viniendo con las nubes. El mismo Señor Jesús entendía, creía que la manifestación final de su reino era una manifestación visible. Como él mismo lo reveló después en Apocalipsis, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Como se lo reveló a los evangelistas, verán al Hijo del Hombre. Y ese Hijo de Hombre tan visible para todas las naciones, que todas las naciones van a terminar siendo juzgadas. Entonces, por ese Hijo del Hombre. Hasta aquí la exposición de esta primera parte del texto. Ahora, para terminar, mis hermanos, quiero unas breves aplicaciones. Esta venida del Hijo del Hombre, otro término tal vez que preferí dejarlo un poco para la parte de las aplicaciones, un paralelo que uno lo encuentra en los evangelios es la manifestación de Jesús o la manifestación del Hijo del Hombre. Los términos que usa el Nuevo Testamento cuando habla de la manifestación básicamente son dos. Uno es Apocalipsis, cuando dice Lucas 17:30 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ese manifieste es Apocalipsis. Así será el día en que el Hijo del Hombre haga su Apocalipsis. Hay otra que usa el evangelista en Primera de Juan, que es como epifanía o aparición. Cuando habla de igual, se lo traduce muy similar, la manifestación del Hijo del Hombre o la manifestación del Señor Jesús. Ahora bien, ¿qué con eso, mis hermanos? Como siempre, la idea es preguntarnos, ¿cómo me afecta esto a mi vida? Que yo sepa que el Hijo del Hombre va a venir, que el reino se va a consumar o que el Hijo del Hombre va a hacer su apocalipsis o su aparición. ¿Cómo afecta eso mi vida hoy como cristiano? ¿Qué impacto tiene saber para mí que Jesús volverá visible y corporalmente a este mundo?
Uno, creo que eso, mis hermanos, debe darnos convicción. ¿De qué? De que la gracia de Dios actúa en el presente en nosotros. ¿Por qué? Porque hablamos del reino de Dios. Vimos que el reino de Dios tiene un aspecto inaugural, un aspecto presente y un aspecto que se va a consumar. Todas esas facetas del reino de Dios impactan la vida del creyente. ¿Por qué? Porque Dios nos salvó en el pasado, nos continúa salvando en el presente y consumará nuestra salvación en el futuro. Y entonces eso nos debe confirmar que la gracia de Dios está trabajando hoy en día en cada uno de nosotros si somos creyentes. Primera de Corintios 1, verso 5 dice así: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Vayamos al versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación o el apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo. Dámoslos así. A esta iglesia en Corintios, dice Pablo, fueron enriquecidos en Cristo, ¿en qué? En toda palabra y en toda ciencia. Ya, fueron enriquecidos en palabra de Dios y en conocimiento de la ciencia divina. ¿Con qué fin? De tal manera que nada os falte en ningún don. Ya, esta iglesia, digamos, fue capacitada, ¿por qué? Por Dios mismo. ¿Cómo la capacitó Dios? En toda palabra y en toda ciencia. ¿Y con qué fin? Para que estén completos, que nada les falte en ningún don. Y recordemos los dones de la iglesia de Corintios. Abundaban. Tenían un déficit de amor, pero abundaban en muchísimos dones. Y ahora bien, que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿y eso qué con nosotros? Que creo que una de las cosas que particularmente nosotros tenemos como iglesia, y los que creo que venimos desde más años desde la iglesia de los Lagos, podemos decir, es que hemos sido muy similar a esto, en enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Porque es la verdad, mis hermanos. Ahora, de hecho, cuando nos metimos en el seminario, una de las cosas que yo siempre veía es, nos explicaban mucha temática bíblica, algunos temas difíciles, otros más profundos, pero una de las cosas que yo decía es, de verdad, gracias a Dios por todos los años que nos han venido enseñando la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas cosas de las que se dan en los seminarios ya uno las tenía aquí. Y yo, mira, wow, eso lo aprendí hace años en la iglesia y aquí me lo están enseñando. Y creo que para muchos de nosotros eso es una realidad. En parte uno da gracias a Dios, ¿por qué? Porque la calidad de instrucción bíblica que uno puede tener por medio de una iglesia fiel es verdaderamente buena, mis hermanos, y es algo que tenemos que apreciar. Y en ese sentido también, nosotros mismos somos de esos que podemos decir que no tenemos excusas en cuanto a la temática bíblica. ¿Por qué? Se nos ha predicado durante bastantes meses, durante bastantes años, domingo a domingo. Se nos exhorta a leer la Biblia entre semanas, se nos exhorta constantemente a leerla a nuestros hijos, a leerla a nuestras esposas, a leerla en nuestros hogares. Se nos lee públicamente, se nos predica. Aquí también leemos el Antiguo Testamento, leemos el Nuevo Testamento. Tenemos hermanos entre nosotros a los cuales si tenemos dudas vamos y les preguntamos porque sé que saben más que yo. Ya, en eso me siento identificado cuando Pablo dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Estamos siendo bien alimentados, hemos estado siendo bien alimentados. Y eso Pablo dice, que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación. El punto es, en el presente estamos siendo alimentados por Cristo abundantemente, mientras esperamos la manifestación o el apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo. Él nos está supliendo de muchos dones para ser edificados. ¿Con qué fin? 1 Corintios 1:8, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué con eso entonces, mis hermanos? Es que lo que está ocurriendo hoy en nuestras vidas es meramente obra de Dios, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará ¿hasta cuándo?
hasta el día de Jesucristo, hasta la parusia de Jesucristo, hasta la consumación del reino. Así que tengamos esa alegría y esa gracia que de verdad nosotros no estamos solos. Lo que ocurre, esa constante exposición a la palabra, veámoslo así, yo lo llamo ese constante bombardeo por aquí, por chat, de que leamos, de que nos exhortemos, nos compartimos mensajes de la Biblia, nos compartimos artículos. Veamos la gracia de Dios obrando en nosotros a través de equiparnos para que seamos irreprensibles para el día de Jesucristo. Y eso, mis hermanos, debe traer a nosotros seguridad de ¿qué? De que Dios está particularmente trabajando por los que le aman, por los que creen en Él. A pesar de que uno se vea a uno mismo y uno, ay, me falta tanto. Entienda esa constante exposición a la palabra de Dios como Dios queriendo hablarle, Dios irrumpiendo en su vida y hablándole constantemente. Otra cosa que debemos entender es que la gracia de Dios actúa por la predicación, y eso a la luz de la temática de la consumación del reino. Segunda Timoteo 4:1 dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su apocalipsis y en su reino. En el día de su manifestación todos vamos a ser juzgados, tanto vivos como muertos, es lo que dice Pablo aquí. Y a la luz de este evento, Pablo exhorta a Timoteo, digámoslo así, a todos los pastores, a todos los predicadores que él ha colocado en medio de su pueblo, los exhorta a una labor particular, a predicar. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y en su manifestación y en su reino, ¿a qué? A que prediques a tiempo y afuera de tiempo, le dice. Los que predican darán cuentas a Dios de cómo han ejercido ese don. Veamos cómo va conectado con 1 Corintios. Estaban enriquecidos para que no os falte ningún don. Y aquí, a la luz de la segunda venida del Señor Jesucristo, el Señor exhorta a ejercer esos dones. Entonces, mientras estamos esperando al Señor Jesucristo. Veámoslo así, mis hermanos, esto es serio. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuentas a Dios si interpretamos bien o mal su Biblia. Daremos cuenta a Dios de si sostuvimos la misma posición teológica de Jesús o no. Él tenía la teología perfecta, nosotros no, pero hacia eso debemos apuntar. ¿Qué tanto estoy cerca de las creencias de Jesús? Y en cuanto al ejercer los dones, es lo mismo. ¿Por qué? Aquí Pablo exhortaba a Timoteo a ejercer su don de predicador a la luz de la segunda venida de Cristo, que juzgará a vivos y a muertos. Y de ahí entonces esa exhortación en la temática general de los dones es lo mismo aquí para nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Es como te encarezco delante de Dios, que juzgará a vivos y a los muertos, ¿a qué? A que ejercites tu don de oración, tu don de dar con liberalidad, tu don de ayudar, tu don de exhortar, tu don de orar con los hermanos, tu don de llorar con el que llora, tu don de alegrarse. Ya, sabiendo que el Señor Jesucristo va a venir a juzgar a vivos y a los muertos, entonces los dones que Dios nos ha dado son de Dios y vamos a dar cuentas por cómo los estamos ejerciendo, mis hermanos. Y para terminar, en cuanto a la santificación final y actual con la segunda venida del Señor, Primera de Juan 3:2 dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Epifanía, cuando Él haga su aparición, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como es. El ser creyentes en la actualidad, veámoslo así, ya trae esa bendición o debe traer esa convicción de ahora somos hijos de Dios. Ya Dios nos ha adoptado en su familia, pero vivimos en el presente con las miras puestas en el futuro. ¿Y en qué futuro? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora, ¿qué hemos de ser? Ahí mismo lo dice. Pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él, tal y como es. ¿Qué es el punto, mis hermanos? Que actualmente como hijos de Dios, entonces Dios nos está santificando. Son hijos de Dios, apartados para Dios. Pero en el futuro, ¿qué será? Seremos semejantes a Él. ¿Y qué pasa con eso? Con nuestro proceso de santificación. Versículo 3, primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí habla entonces tanto de nuestra santificación presente como de nuestra santificación final. En nuestra santificación presente, pues sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como es. ¿Y qué pasa con eso? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Todo aquel que tiene esta esperanza en que en el Señor Jesucristo volverá, que se manifestará, todo aquel que tiene esta esperanza presente, dice, se purifica a sí mismo. Entonces, tener un correcto entendimiento de la consumación de los siglos, de la segunda venida de Cristo, implica para nosotros que en el presente nos santifiquemos. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Y también, ¿qué implica? Que en el futuro obtendremos esa santificación consumada. Se purifica a sí mismo así como Él es puro. Él es puro. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como es. Cuando Jesús venga entonces veremos su pureza. ¿Y qué pasará? Seremos semejantes a Él en pureza. ¿Por qué? Porque le veremos. Esta vista de la gloria de Dios reflejada en la faz de Jesucristo, al final nos dejará como Él es, puros. Y eso, mis hermanos, es lo que ahorita mismo deben apuntar nuestros corazones. ¿A qué? Tener los ojos puestos en Jesús, tener los ojos puestos en la consumación de los siglos, pero sin olvidar que en el presente el Señor está trabajando en cada uno de nosotros y llevándonos a la gloria para que seamos hallados irreprensibles. Oremos, hermanos. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu misericordia, por permitirnos un domingo más exponernos a tu palabra. Gracias por constantemente, Señor, abrirnos tu palabra y servirnoslas como un manjar, Señor, en el cual alimentas a tu pueblo. Danos un corazón agradecido, Señor, para que tu palabra actúe en nosotros. Usa la misma para que nos des un corazón agradecido, Señor. Y sobre todo, úsala para que santifiques y purifiques a tu pueblo mientras estamos en este peregrinaje, mientras aguardamos la manifestación de tu Hijo Jesucristo. Bendice a tu pueblo aquí reunido en Alajuela. En Cristo te lo pedimos. Amén.